Vamos a inaugurar o vamos a presentar esta noche, ahora presentamos, esta noche inauguramos la exposición La Dulce Geometría del poeta Juan Manuel Bonet y el pintor Luis Palmero. Es un proyecto en el que hemos intentado crear diálogos, crear colaboraciones y acuerdos entre creadores. En esta ocasión es un poeta y un pintor y hemos hecho otra edición anterior también en la misma sintonía de disciplinas artísticas, poeta y pintor, pero lo que sí queremos es que este proyecto, que tendrá periodicidad anual, consiga reunir no solo a poetas y a pintores, sino que consiga ampliar esas disciplinas artísticas. Hombre, yo creo que hablarles de Juan Manuel Bonet y de Luis Palmero, ellos están aquí y nos acompañan, son sobradamente reconocidas sus trayectorias. Solo indicar que Juan Manuel Bonet, además de crítico de arte y gestor cultural, que ha tenido como director de Reina Sofía, director del Iván, es poeta, tiene una trayectoria poética larga, con la que aquí vamos a tener hoy ocasión de ver. Luis Palmero es un artista, pintor, con una clara vocación en la pintura, que desde los años 70 viene trabajando en ella, también con una clara vocación minimalista en su trabajo, y no es la primera vez tampoco que ellos hacen un proyecto juntos. También en este museo intervinieron en un ciclo que se llamaba Conversaciones sobre la pintura, la poesía y las islas. O sea que también enganchamos ese proyecto con Conversaciones. El formato de la exposición pues, es una idea de adaptar ese encuentro en la sala, es decir, hemos intentado que cada uno, al ser un proyecto de colaboración, cada uno tenga una lectura diferente. En la anterior edición, que fue Andrés Sánchez Robaina y José María Sicilia, hubo un diálogo de pared a pared. En esta ocasión pues, el proyecto transcurre por toda la sala. Bueno, pues simplemente cerrar, porque creo que lo que tenemos es que ver la exposición y también decirles que el proyecto se complementa con una publicación que también tiene carácter de libro de autor, es como parte del proyecto expositivo, y decir que la exposición, La Dulce Geometría, no es una evocación de lo uno a lo otro, de la pintura a la poesía, sino que queremos que sea una lectura seguida, un continuo, que desde lenguajes distintos nos den una determinada visión del mundo. Por mi parte estoy encantado de estar de nuevo aquí en Arrecife, en este precioso museo, y como ha dicho María José, no es la primera vez que vengo, he estado en otras ocasiones con exposiciones, Manolo Millares, por ejemplo, y estuve efectivamente en ese diálogo con Luis que tuvo lugar en esta misma sala y que luego se recogió en un pequeño libro amarillo, donde yo creo que estaban un poco varios de los temas que aquí nos han reunido de nuevo, ¿no? Luis Palmero es un pintor que lo sigo hace muchos años, que lo admiro, que me ha gustado siempre muchísimo ese entronque que decía María José con el minimalismo, pero también su manera de, desde la geometría y desde el minimalismo, hablar del mundo en torno y de su mundo en torno y de sus islas, en concreto, de su archipiélago natal. Entonces, yo no soy canario, evidentemente, pero he venido bastante por estas islas y, en concreto, siempre me ha atraído la voluntaria pobreza, la voluntaria economía de medios de muchos de los creadores canarios. Por supuesto, hay creadores canarios que pueden ir más por lados barrocos, pero en general creo que si encontramos una continuidad en el trabajo de Oramas, que admiramos tanto Luis como yo, en el trabajo de Millares, en el trabajo de Cristino de Vera, en el trabajo de Juan Gopar, en muchísimos trabajos importantes canarios tienen esa economía de medios como poética, digamos. Entonces yo aquí me he puesto un poco a la escucha de las cosas canarias. A partir de las imágenes que fue mandándome Luis Palmero, surgió el título, La Dulce Geometría. Había un pintor geométrico amigo común que decía, la geometría no puede ser dulce. Pues yo creo que la geometría sí puede ser dulce y, en concreto, en Canarias lo es precisamente por esas arquitecturas populares donde la geometría se tiñe de colores, se tiñe de vibraciones en la cal y en otras realidades, y el mar geométrico, pero también el mar ecológicamente siempre recomenzado, como decía Paul Valéry. Hemos ido trenzando un poco las imágenes y las palabras. En el libro tiene una determinada ordenación. Aquí hemos planteado la pared como página, un poco a lo Stéphane Mallarmé. Hemos ido haciendo bailar las palabras en la pared.
en mis poemas, son los poemas más cortos que he escrito nunca, son poemas minimalistas realmente también, en los cuales he intentado aunar geometría y realidad canaria, en los cuales hay algunos homenajes literarios también. De repente hay una referencia velada al libro maravilloso Lancelot de Agustín Espinosa, hay una referencia velada a unas tardes quesadianas que lógicamente conducen del lado de Alonso Quesada, hay una referencia más explicitada precisamente a Oramas, que es un norte para cualquiera que gusta de las cosas canarias. El texto mío no es un solo poema, sino que son poemas muy cortos. En el libro se despliegan en dobles páginas, muy solemnemente. Aquí se despliegan solo en una línea, y en cada una de esas líneas hay una palabra o un grupo de palabras que van en un color, jugando también pues con el viejo ideal de los vanguardistas antiguos que los poetas también querían ser pintores y meter el color. Y en concreto yo, en esta esquina hay concretamente un verso que dice, un poema que dice: decir la dulcísima geometría polícroma de las cosas canarias, y en este caso he hecho un homenaje un poco irónico y tierno a los viejos vanguardistas, y polícroma, cada sílaba la he metido de un color, ¿no? Entonces es un poco como lo hubiera hecho Sonia Delaunay o como lo hubiera hecho un poeta de su círculo. Otro guiño más. Y el conjunto de estos poemas, de estos 15 fragmentos que acompañan las 15 pinturas de Luís, lo he dedicado a un poeta de Río de Janeiro, Ledo Ivo, al cual no conozco personalmente, pero por una circunstancia estuve en su casa, y entonces me he acordado de aquella casa en Río frente al Atlántico, aquí evocando el mundo canario, porque él en un verso hablaba de que escribía a la sombra de los cancioneros, y entonces yo digo después en el primer fragmento mío: sueños geométricos de pintor y poeta, bandeiriñas cancioneiros. Una referencia a Ledo Ivo, en las bandeiriñas una referencia a un pintor también admirado por ambos, Volpi, que es un pintor, Alfredo Volpi, un pintor brasileño que desde la geometría se fue hacia el mundo popular brasileño. Por lo tanto, en mis propios versos hay un juego de ecos, un juego de una galería de espejos, de muchos ecos, desde la irradiación de las cosas canarias hacia, por ejemplo, ese mundo brasileño que me fascina especialmente y con el cual creo que el mundo canario tiene bastante que ver. Cuando se estaba gestando este proyecto, conociendo a Juan Manuel, intenté buscar una determinada obra. Entonces no sabía si colocar obras grandes, obras recientes. Entonces llegué a la conclusión de que la obra tenía que ser lo más liviana posible. Entonces por eso me decidí por la obra sobre papel, por la cosa más inmediata, por la cosa más liviana, para que hubiese esa conjunción, porque sabía que Juan Manuel iba a ser una especie de flashes muy dispersos, muy aéreos, ¿no? Y entonces, pues nada, y lo que hemos hecho es, Juan Manuel antes decía trenzar, y yo creo que lo que hemos hecho es al revés, destrenzar una trenza que ya lleva años siendo evidente, ¿no? En una amistad y un diálogo entre los dos de hace años, ¿no? Y bueno, simplemente lo que he hecho es eso, y creo que, bueno, que hemos conseguido, ¿no? Un trabajo interesante, ¿no? En estas paredes, en esta exposición que se inaugurará esta noche, pues podrán contemplar ustedes, como nos explicaban los autores, esa trenza destrenzada, esa mezcla entre pintura y poesía, que a mí me gustaría en este momento usar como metáfora de toda esa serie de simbiosis que tenemos que ser capaces en este momento de desarrollar para Lanzarote. Estamos viviendo un momento complicado que, aunque lo sea con carácter global, no nos sirve de excusa para pensar en este momento que hay soluciones y que hay soluciones a nuestro alcance, y que precisamente pues pueden ir de ese trenzar distintas posibilidades de actuar en esta situación por parte tanto de las administraciones, por parte de los empresarios del turismo, pero también sobre todo por parte de los ciudadanos de Lanzarote. Está a nuestro alcance el tratar de que esta crisis, aunque sea con carácter global, nosotros la remontemos antes que otros, y está a nuestro alcance que cuando se vaya normalizando la situación nos coja en una posición competitiva, en una posición sólida, a la que ayudan enormemente actividades de este tipo. El turismo en Lanzarote, más allá del clásico cliché de arena o de sol y playa, nuestro turismo está totalmente impregnado de lo que es la actividad de la red de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote sobre el territorio. Esto es una muestra más, es una muestra además muy satisfactoria, e invitamos a todos a disfrutarla a partir de esta noche, que es cuando tendrá lugar la inauguración oficial. Muchas gracias.